Buenas noches, esto es El Espejo, un programa que intenta mostrar algunas de las aristas de la realidad nacional. Hoy tenemos invitado a Miguel Ángel Troitiño, contraalmirante. ¿Cómo está, Miguel? ¿Bien? Muy bien, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Un gusto. Y me acompaña, como siempre, mi amigo Víctor Cardoso. Buenas ¿Cómo noches, estás? esperemos que sea un buen programa y bueno, muy contento con todo lo que está pasando en Brasil con el Papa, que realmente está dando un ejemplo. De eso vamos a hablar en el último bloque, ¿eh? Bueno, estamos con Miguel Ángel Troitiño, contraalmirante, por quien tengo un gran respeto intelectual. He charlado en varias oportunidades con él y lo invité porque realmente uno mira la publicidad política y no entiende bien. No alcanzo, yo no sé si soy yo o no alcanzo a madurar cuál es el mensaje, porque todos, primero que son muy cortitos los spots publicitarios, segundo, los mensajes, la verdad, yo no sé quién los aconsejó hacerlo de esa forma, pero no dicen absolutamente nada, lo único que dicen votenme. Y en realidad se me plantea una duda muy grande, porque charlábamos recién fuera de cámara, como lo hice días pasados con Alberto Vuela. La Argentina es un país que dejó de pensar, dejó de tener pensamiento. Entonces todo es una fórmula para alcanzar el poder. ¿Para qué? Porque una vez que se hacen con el poder, ¿qué hacen con el poder? El problema es ese, el problema es que no hay pensamiento político, no hay un ideario político que ofrecer a la población. Lo único que hay es un método, yo creo que muy personalista, donde lo que se venden son personalidades, no ideas políticas, no un plan político, no una estrategia política. No existe. ¿Qué le parece, Miguel? Creo que el problema es muy serio y su origen radica en que los argentinos no tenemos instalado como corresponde el bien común. En definitiva, todo aquello que aprendíamos en nuestros hogares y en nuestras escuelas hoy nos enseña y ha sido reemplazado por cosas livianas que nos alejan del nosotros. Sí, el nosotros argentino ha dejado lugar al yo, al tú, al él, y esos mensajes políticos a los cuales usted se refería, los que están pidiendo es por sí mismo. Es decir, yo quiero que me faciliten el acceso a un lugar donde voy a estar mejor. ¿Para qué? Eso nadie se lo pregunta. Y es muy grave. Ese para qué que se aprendía en los hogares y en las escuelas nos decía cómo era la Argentina que todos debíamos atesorar en mentes y corazones. Y no sé, cualquiera de nosotros, sobre todo los más veteranos, recordamos desde las canciones que pronunciábamos al entrar a clase, hasta cómo despedíamos a la bandera al finalizar el día. Confundíamos los roles de nuestros padres con el de nuestros maestros, porque llegábamos a nuestras casas y en nuestras casas nuestras madres no nos dejaban salir a jugar si no hacíamos antes los deberes. Y llegábamos a la escuela y nuestra maestra, que nos veía un poco triste, nos preguntaba, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? Bueno, esa fusión de las dos instituciones básicas sobre los cuales se construyó la Argentina que yo viví por lo menos, que yo recibí de mis padres, hoy creo que están ausentes. Y nos encontramos con un llamado de un montón de gente que se dicen políticos partidarios, no políticos con mayúscula, que están pidiendo porque les facilitemos el ingreso a un lugar donde puedan sostenerse adecuadamente. Es muy, muy grave. Realmente muy grave. Y yo pensaba recién, mientras lo escuchaba, que yo aprendí de un maestro que no fue maestro mío. Era maestro de 5º grado, yo estaba en 2º o 3er grado. Aprendí a cantar el himno mirándolo a él, ¿no? Porque era
interesante verlo en los actos patrios, en la escuela, en la forma en que se paraba, en la forma que exigía que nosotros nos paremos, igual que él, para cantar el himno y guardar el respeto necesario que teníamos que guardar por nuestros símbolos patrios, por nuestro himno nacional. Un hombre que era provinciano, riojano, morocho, que venía a la escuela con un traje, no me voy a olvidar más, siempre venía con el mismo traje. Hoy estimo que era el único que tenía, porque los maestros siempre ganaron muy pocos, con su traje, a veces el pantalón cortina, ¿no? Lo llevaba muy levantado porque lo iba cortando a medida que se lo iba gastando, los bordes del saco gastados, pero siempre impecable, siempre con camisa blanca, impecable, de corbata, y se ponía su guardapolvo blanco almidonado, impecable, y a nosotros me acuerdo que a los que estábamos haciendo algún lío en el recreo, él era el hombre que imponía respeto y nos llamaba al orden, y cuando nosotros estábamos haciendo algo que estaba fuera de lugar, nos llamaba, nos daba un reto, pero además nos revisaba las uñas, nos revisaba las orejas, a ver si estaban las uñas limpias, si estábamos bien aseados, y nos imponía como meta para el día siguiente, si teníamos las uñas sucias, venir con las uñas recortadas y bien limpias, y todas esas cosas que nos fueron formando, que nos formaban. María Taranto Lucero, Zulema Esther Anzola de Saunier, María Merino, Ana B. de Flores, Delia Garrido, Carlos Labudía y Ana B. de Rosa fueron mis maestros de primaria. Yo le preguntaría a muchos alumnos de secundario si recuerdan a sus maestros del primario, y estoy casi convencido que no. ¿Y por qué los recuerdo? Porque todos, sin excepción, me transmitieron, además de conocimientos, vida. Exactamente, este profesor que yo hablaba recién, que voy a nombrar, era Darío Villafañe, un hombre que quedó grabado en mi mente para toda mi vida por su actitud, y porque además, no, mira, yo hoy miro a los maestros de colegio primario y los veo barbudos en zapatillas, con un jogging, yendo a la escuela, y algunos bastante sucios. Digo, ¿qué le pueden transmitir esos maestros a esos alumnos? También la institución familiar. En los últimos 30 años, otra cosa que usted nombraba recién, en los últimos 30 años la institución familiar fue tan maltratada, tan vapuleada, y hasta destruida. La idea de la institución familiar fue erradicada de la sociedad de hoy en la República Argentina. Muchos dicen que esto corresponde a una decisión mundial, otros dicen que es una moda, que es parte de este tiempo posmoderno. Yo digo que no, yo digo que esto fue hecho de profeso, que realmente se pensó, se idealizó y se llevó adelante una destrucción de la institución familiar y de todos esos valores que componía la institución familiar, la educación, el colegio. Hace poco en un programa así de este tipo hablamos del tema de la familia. Acá nosotros venimos soportando desde hace ya muchos años, por lo menos 40, un proceso de desinstitucionalización. Las instituciones privilegiadas para la agresión son precisamente la familia y la escuela. Y esto, en un programa anterior que estuve hace un poco tiempo, yo decía, los polacos definen a la nación como la familia de las familias. Es que es así. Y si la definición polaca es correcta, tenemos que darnos cuenta hasta dónde llega la perversión a la cual estamos sometidos. Y lo grave que es para nosotros si no reaccionamos a tiempo. Y la cuestión entonces pasa porque los que se postulan, volviendo al tema inicial suyo, a ser nuestros dirigentes, nos vienen a ofrecer quizás una mejor administración, pero no nos dicen de qué. ¿Será de sus bienes? Yo creo que la mejor administración que han hecho ha sido la de sus propios bienes, no la de los nuestros, la del bien común. Esto que estaba hablando recién Miguel,
Troitiño, de que lo que está ausente es el bien común. Hoy firmé una petición por internet para que se reglamente una ley de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la gente en situación de calle. Me quedé asombrado con el número. Hay 15.000 personas viviendo en la calle en la Ciudad de Buenos Aires, solo en la Ciudad de Buenos Aires, 15.000 personas, entre los que hay ancianos, niños, gente que salió del seno de la sociedad para entrar en un submundo como es el submundo de la calle, con los peligros que tiene el submundo de la calle. Gente que está completamente sola y que además vive con miedo permanente, vive con miedo al frío, con miedo al agua, a la lluvia, con miedo a ser robados, a ser golpeados, a ser insultados. Y yo firmé la petición diciendo que me avergonzaba firmar esa petición, porque me avergüenza como argentino que haya 15.000 personas viviendo en la Ciudad de Buenos Aires en la calle, pero además me avergüenza como cristiano, porque es un pecado social, gravísimo ese. Es un pecado social imperdonable en un país como la Argentina, que lo he repetido tantas veces, es el 8º país en extensión territorial del mundo, con la pampa húmeda más extensa en el mundo entero, con capacidad de producir alimento para muchos millones que exceden la cantidad de habitantes que nosotros tenemos. Por eso que exista una sola persona con hambre en la República Argentina es un pecado increíble. Es un pecado social increíble. Yo miraba esto y pensando hoy en esto, en las próximas elecciones, ¿a quién voy a votar? Se me plantea un dilema moral grave, porque no hay un solo político que yo haya escuchado, uno solo, que me plantee todo esto, me plantee salir de esto, que me plantee reformular y fortalecer el vínculo familiar, que me proponga volver a la escuela que yo tuve cuando yo era chico. Era muy superior a esta. Un chico que egresaba en aquellos años de la escuela secundaria tenía el mismo nivel que un universitario en los Estados Unidos o Europa, y era un tipo preparado para la vida. Hoy un chico que egresa de la escuela secundaria no sabe analizar un texto, no comprende un texto, lo lee y no lo comprende. Entonces, estamos hablando de una sociedad terriblemente enferma, una sociedad que no piensa, una sociedad donde está prohibido pensar, quien piensa es un enemigo del Estado. Realmente creo que la Argentina está en un problema gravísimo. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Bueno, volvemos, estamos de vuelta en el aire y yo le quiero preguntar a Miguel, se suele escuchar en algunos medios hablar del que hay una crisis de valores, ¿no? Que los valores están ausentes. Pero yo creo que más que los valores que están ausentes, lo que están ausentes son las virtudes. Hace mucho tiempo, cuando yo empecé a moverme, recién retirado, empecé a moverme en este territorio de la política, política con mayúscula. Teníamos una mesa de amigos y comprendimos todos que se hacía necesario que alguien viniera a hablarnos de los valores. Y entonces lo convocamos a Monseñor Fosbury. Y vino Monseñor Fosbury y lo primero que dijo, lo primero que nos llamó la atención es: ustedes querrán decir virtudes. Y nos llevó derecho al territorio correcto. Sí, son virtudes. Nosotros decimos hoy valores, es mucho más preciso hablar de virtudes. Hoy hablábamos de una institución, la institución familia, por ejemplo. En nuestra familia, la familia de la cual yo provengo, como creo que en la de ustedes también, casi con seguridad, había jerarquías. Hoy la palabra jerarquía parece que es una mala palabra. Y orden. Había orden. Estaba el padre de la casa.
resulta que cumplía un rol social de jefe de la casa. Era el que proveía el trabajo, ¿no? El sostén de la familia. Pero la familia era un matriarcado. Todo giraba alrededor de la madre. De la madre. Y respondiendo a los deseos y a las obligaciones impuestas por sus padres estaban los hijos. Si los hijos estaban escalonados por debajo de los padres, en el rol jerárquico. Pero la paradoja es que están siendo el objeto que tiene que respetar y subordinarse, eran el objeto de la familia, porque toda la familia trabajaba para que esos hijos superaran a los padres el día de mañana. Bueno, esta es una construcción espectacular, tal cual fue concebida por Dios y llevada adelante durante muchos años por nosotros. Esa es la agresión. En los ligamentos que acabo de señalar en este cuadro está la agresión más severa que hemos recibido. Los padres no saben nada. Los padres, cualquiera puede ser padre. Es decir, los hijos pueden ser el resultado de cualquier construcción, además de la la del padre y de la madre. La institución matrimonio, en sus conceptos básicos, es aplicable a cualquier cosa. Es gravísimo, es absolutamente cuestionable. Y esto se traduce, cuando uno empieza a entrar en otras instituciones, en construcciones similares. Así es como la política partidaria, que tendría que venir y presentarnos cómo alcanzar esa Argentina que nosotros atesoramos en mentes y corazones, está ocupada de otra cosa. La política partidaria, que tendría que darnos las respuestas y los cómo, y algunos dirán por la izquierda, yo lo veo por la izquierda la solución, y otros dirán yo la veo por la derecha la solución, y otros dirán yo la veo por el centro la solución, pero a ninguno nos llama la atención ni nos preocupa nada, porque todos sabemos que la meta es la misma. Al no tener una meta común, se constituyen todas las presentaciones en peligrosas. Y si vemos que los que nos tienen que representar, a los únicos que se representan son a ellos mismos, ya además de peligrosa, es maligna, y creo que es el principal problema que tenemos. Se nos está yendo la nación de las manos. Todos estos personalismos que hemos visto en los últimos años, menemismo, kirchnerismo, dualdismo, y todos los sismos que uno se puede imaginar, realmente son la muestra palpable de la gran crisis que sufre la Argentina, porque no hay instituciones políticas, y al no haber instituciones políticas, todo es una cosa horizontal, donde son todos iguales, y han hecho posible aquello que decía Enrique Santos Discépolo, ¿no? Los inmorales nos han igualado. Yo creo que no somos todos iguales, hay jerarquías. Hay jerarquías, había lugares donde se discutían las cuestiones políticas. Yo me refiero 40 años, quizás el deterioro empieza un poquito antes también. El mundo pasa por una crisis muy severa en el 29, en el 30, quizás desde ahí habría que tomar para arrancar, pero lo cierto es que sin estar tratando de dar ninguna clase de moral, porque no es lo que... No es la intención. No es la intención. Yo les digo que los argentinos discutíamos en el café cuestiones políticas. Después nos íbamos, algunos, o nuestros padres se iban a lo que se llamaba el comité o la unidad básica a discutir cuestiones políticas. Yo no veo comité ni veo unidades básicas. No existen, son locales abiertos que simplemente sirven para la época electoral, para que la gente vaya, vea el padrón, le entreguen un papelito, pero no hay, por eso antes salían dirigentes de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, del interior del país, de los pueblos, salían dirigentes. ¿Por qué? Porque los dirigentes se formaban en ese ámbito. Y todo el barrio conocía quiénes eran sus dirigentes, o quiénes eran sus representantes. Hoy yo le preguntaría, hagamos otro test, preguntémonos
¿quién es nuestro representante? No hay militancia, ese es el tema. No hay militancia. Lo poco que hay están pagos. Que la militancia no es lo que la sociedad hoy entiende por militancia. La militancia es otra cosa. La militancia era militar era ir a aprender, a escuchar. Había un líder en la unidad básica, en el comité, que impartía respeto hacia quienes militaban y que además transmitía, eran visitados por otros dirigentes de otros sectores, donde se daban charlas de instrucción, donde la gente se preparaba para hacer política. Yo tuve la gran suerte de estar en el diario La Prensa hace muchos años y estaba en una oficina donde había una biblioteca grande, antigua, y un día estaban los libros allá arriba, yo no los podía alcanzar un libro, como soy curioso conseguí una escalera y me subí y empecé a sacarle el polvo a esos libros que estaban ahí, muy viejos, y eran los anales del antiguo Congreso. Confieso que algunos de esos libros los tengo yo, lo confieso, y no me arrepiento porque estaban ahí, no los iba a leer, y hoy tampoco los leería nadie. Pero a mí me sirvieron mucho porque leí discursos, por ejemplo, de políticos que tuvo la Argentina, como Carlos Pellegrini, como Leandro Nealén, y uno compara lo que son los políticos de hoy con aquellos de aquella época, y realmente hay un abismo terrible. Leandro Nealén tiene un discurso que yo creo que tiene 40 páginas, un discurso larguísimo que llevó varias sesiones en el Congreso de la Nación de aquellos años, en el debate por la federalización de Buenos Aires. Memorable. Lo que dice Alén, el conocimiento, la sabiduría, el conocimiento que tenía de las constituciones europeas, de la constitución norteamericana, por qué justifica él, que termina solo peleando contra todo el mundo. Pero tiene una virtud ese discurso extraordinario, porque tiene una riqueza enorme que uno hoy lo lee y dice, pero ¿cómo este tipo tenía este conocimiento en aquella época? Donde hoy los satélites nos despeinan, yo levanto el celular, hablo con Europa, en aquella época no, salíamos de las carretas, las comunicaciones eran muy distintas, había que leer mucho, había que estudiar mucho para tener esa preparación. Hoy uno ve los legisladores, dan lástima cuando uno los escucha hablar, dan lástima. Y cada legislador tiene detrás suyo un grupo de asesores bastante numeroso. En aquella época a la cual usted se refería, los asesores eran contaditos, bueno, sí existían. Y cuando había algún problema, se buscaba en el mundo quién era o dónde estaba la excelencia, y a esa excelencia se acudía. Yo como marino le puedo referir que los diques secos más grandes, actualmente los diques secos más grandes de Sudamérica están en Puerto Belgrano. Los hizo el ingeniero Luigi en 1900. Cavaron a pico y pala. Obras de ingeniería fantásticas. El ingeniero Luigi en ese momento concibió que el agua potable con la cual tenía que ser surta la base naval de Puerto Belgrano, tenía que venir de un lugar que era Pasos Piedras, en Sierra La Ventana. De Sierra La Ventana y de Pasos Piedras toma agua Puerto Belgrano, pero toma agua Bahía Blanca, toma agua Punta Alta. No había satélites, no había fotografías aéreas, pero había gente capaz. Había que trabajar en las obras de riego en el Río Negro. Se buscó a Cipoletti. Cipoletti vino de Italia traído por ese congreso para poder encarar las obras del Río Negro. Sí, una forma de actuar absolutamente distinta. Se sabía lo que se quería y se iba en consecuencia atrás de eso que se quería, usando los medios que hicieran falta, porque así otro hombre denostado por nuestra política barata de hoy, como tal cual el general Roca, siendo comandante del ejército, es enviado después de una sesión, de sesiones memorables en el Congreso, que habría que ir y leerlas,
cuáles fueron los fundamentos de aquellos que le dijeron o tomaron las riendas como para decirle al presidente de la Nación: envíe una misión militar hasta Magallanes. Yo lo estoy escuchando atentamente a los dos los estoy escuchando muy atentamente, que dice uno, que dice otro, y mi apreciación es que se ha perdido la pasión en todos los aspectos, se han perdido las actitudes, los valores, todo tiene un precio, y me traslado inclusive en mi niñez cuando veía a un jugador de fútbol jugar y jugaba por la camiseta. Hoy, si no hay euros, no se juega. Y en todos los roles, también en la política, lo mismo. Los que salen, digamos, en una campaña, si no hay, no salen. Y antes había pasión. Eso es lo que estoy rescatando de los dos que estoy escuchando. Se ha perdido la pasión. Bien lo decías vos recién, aparte de los valores, esa inquietud. Como por ejemplo un personaje como Alén se queda solo en contra del mundo, tratando de él mostrar su posición. Sí, se le pusieron en contra hasta los propios compañeros de él del partido autonomista, que por eso se llamaba autonomista, se le pusieron en contra. Uno de ellos fue Carlos Pellegrini, que se le puso en contra, y sin embargo, él tenía firmes convicciones sobre lo que defendía y lo defendió en ese discurso memorable, vuelvo a decirlo, que es una pieza de oratoria tremenda leerlo, y además con unos argumentos que eran imbatibles, porque y además lo argumentaba de una forma tremenda. Yo recién lo escuchaba a Miguel hablar de Roca, ¿no? Todo lo que se dice de Roca es por desconocimiento, es por ignorancia, porque no realmente no sé, los que hablan por boca de ganso, hablan por un idiota que es Bayer, que es un estúpido, que realmente es un falseador de la historia, un mentiroso que ha mentido sobre la historia y le ha cambiado el sentido a la historia, pero que en realidad todos estos que hablan por una gran ignorancia, porque Roca no hizo más que responder a las órdenes emanadas de un gobierno del Parlamento. Sí, el presidente, porque el Parlamento aconsejó hacer lo que se hizo. No hizo lo que quiso, no fue, y además lo que hizo fue civilizador, porque si no nuestro país llegaría a la provincia de La Pampa, si hubiéramos tenido suerte. Todo el resto del país que nosotros vemos, este gran país, más de la mitad del país, porque nuestro país termina no en Tierra del Fuego, sino en la Antártida. Todo ese territorio fue asegurado por Roca para la República Argentina. Así que después otro concepto también que decías vos, que obviamente todos no somos iguales. Después, por ejemplo, en este corto tiempo, estos meses, que la política ha dado vuelta muchísimas veces, inclusive ahora mismo hay mucha juventud que está trabajando en la provincia, de la cual gente que vos conociste, gente muy jovencita, como Marisa, como otro chico de La Matanza, que responden a propuesta peronista, pero bueno, una mala gestión que hizo Monzó a través del PRO, se quedaron fuera, digamos, del sistema al perder perder la personalidad jurídica. Pero estos muchachos jóvenes no se quedaron con el brazo cruzado, siguieron con su política y no reciben plata de nadie. Hoy hay muchos jóvenes, concejal, hubo otro candidato a diputado, pero porque trabajaron en los barrios. Y porque hay... Bueno, eso, lo que acaba de señalar para mí es fundamental. Yo vengo trabajando en un proyecto país desde hace muchos años, ¿no? Desde el 98, cuando dejé mi incursión por la política partidaria y empecé a trabajar en la política con mayúscula. Y nosotros terminamos haciendo una construcción organicista donde, a similitud de una persona humana, nuestra nación concebida, la concebimos como si tuviera una mente con un corazón y un cuerpo. El corazón es la sociedad y la célula básica para nosotros es la familia. La mente es el Estado y su célula básica el municipio. Y el cuerpo es el territorio y la célula básica es la cuenca hídrica. Cada construcción nos arroja una virtud. La primera nos lleva, la social nos lleva a lo social precisamente,
y la virtud es el bien común. La segunda nos lleva hacia el orden y la tercera, la construcción económica, hacia la libertad. En toda esta construcción, el municipio, la célula básica, como le decía, del orden, de lo político, y nuestro país tiene el 80% de sus municipios urbanos rurales, que es la construcción más fácil de llevar adelante, para llevar adelante los propósitos que haya que llevar adelante. Solo en las grandes urbes, que representan un 20%, habría que buscar alguna construcción similar en la capital federal, con las comunas. Creo que es el camino, el inicio de los caminos, capaz que hay que achicarlas un poquito más, pero toda esa construcción llevaba a que usted conociera quién era su dirigente. Estos muchachos que usted acaba de referir se están haciendo bien la obra, por supuesto, y ojalá tengan éxito. Sin recursos. A mí lo que me llama mucho la atención es de repente el liderazgo que empezaron a tomar sin dinero. Bueno, ¿sabe a qué responden? Usted hoy lo empezó a mencionar de forma magnífica. Yo tenía un subordinado que le decía: a sentir el orgullo del ser. Ser, pertenecer, sentirse parte. A nosotros nos han ido marginando, y nos han ido marginando, y nos están expulsando. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida venimos con este tema que quiero continuar, que es vital, creo. Vamos al corte. Bueno, estamos de vuelta y estamos hablando del sentido de pertenencia, que hablaba Miguel recién, que yo creo que es vital e importante para el momento histórico que vive hoy la República Argentina. Creo que nos han tratado en los últimos 40, 50 años, nos han tratado de quitar. Ha habido muchos intereses en tratar de quitarnos ese sentido de pertenencia, de sentido de afuera y de adentro, con intereses externos, intereses internos, y sobre todo intereses políticos internos, asegurándose ser dueños de un sello de goma, con el cual participar en esta pelea por el acceso al poder, que no tiene nada que ver con la política es otra cosa. Para mí es fundamental. Yo soy Miguel Ángel Troitiño, militar, especie marino, subespecie infante de marina. Soy católico apostólico romano. Y lo digo en voz alta y lo digo de frente. Cada vez que lo menciono, y lo menciono de la forma que lo digo, lo único que obtengo son satisfacciones, porque la gente me reconoce. Pero veo muchos compatriotas con temor a manifestarse de la manera que acabo de señalar. Es cierto. Con vergüenza a decir de qué trabaja, cuál es su oficio, cuando el trabajo, cualquiera de ellos, es propio de gente de bien, por el solo hecho de ser trabajo. El virtuoso camino del trabajo es otra de las cosas que se perdió en Argentina. No sé si lo reemplazó la dádiva, si lo reemplazó, pero cualquier cosa que lo haya reemplazado ha sido para mal. Bueno, esto para mí es fundamental y forma parte del sentir orgullo del ser. Sí, por eso nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos se sentían orgullosos de ser quien eran. Se sentían orgullosos de su nombre, de su buen nombre. El buen nombre tenía muchísima importancia en la sociedad. Y también tenían mucha pasión por lo que ahora se perdió, lo vemos, yo no veo, ves muy poca gente que veo, o sea, no digo que todos seamos iguales, pero se ha perdido la pasión. Es como que yo estaba mirando atentamente, lo veía orgulloso y lo veía con pasión, porque habla con pasión. Por lo que, convencido. Es que lo siento. Por supuesto, pero hay gente que no, como dice usted,
no quiere transmitir. Mira, te voy a contar algo gracioso que me pasó una vez. Me invitó un amigo a un programa que tenía de radio. Y estaban los dueños de la radio, estaba el esposo y la señora, que eran los que administraban la radio, estaban escuchando. Y yo hablé del sentimiento de sentirme de pertenencia. Yo pertenezco al pueblo argentino y yo hablaba de la pertenencia. Y cuando terminó el programa la señora me dice, mire, hace rato que no escucho una persona que tenga convicciones tan fuertes como las suyas. Y me quedé asombrado mirándola, le dije, mire, yo no sé lo que usted entiende por convicciones tan fuertes, pero yo estoy seguro de lo que soy y de lo que quiero. A mí nadie me tiene que venir a decir quién soy ni qué quiero y de dónde vengo. Mire, mi madre me decía siempre, no te olvides quién sos y de dónde venís. ¿Quién sos y de dónde venís? Pues mi madre también era una mujer que se sentía orgullosa de su pertenencia, de su pasado, del pasado de su familia, de quienes habían sido. Nosotros aquí nos detenemos, como hablábamos los otros días con un amigo, en cosas muy pequeñas. Uno tiene una familia y tiene alguien, como en toda familia, que no es de lo mejor. Pero también me tengo que sentir orgulloso de él, porque es parte de mi familia. Y sin él, yo no tengo una familia. Él es mi familia. Nosotros acá nos hemos detenido en la historia bajando un cuadro, subiendo un cuadro, echando a alguien por pertenencia. Yo tengo un amigo mío que por ser militar era abogado también, trabajaba en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires cuando estaba Grosso de intendente y lo echaron cuando averiguaron que había sido militar. Este tipo se fue a su casa y cuando fue a cobrar el sueldo que le correspondía cobrar, se vistió de uniforme y fue de uniforme a cobrar. Y me parece bárbaro que lo haya hecho. Estaba retirado, hacía muchos años, se puso su uniforme, dice que le costó abrochárselo porque había engordado bastante, pero fue de uniforme a cobrar. Y me parece bárbaro y me lo contaba con orgullo, porque ¿por qué va a negar que era militar? ¿Desde cuándo es un delito ser militar en una nación? Lo mismo que, bueno, hoy está en tela de juicio el tema de Milán y si es un hombre del servicio de inteligencia del ejército, si no lo es. ¿Y desde cuándo es delito ser miembro de un servicio de inteligencia? ¿Desde cuándo es delito? Letra parte de lo que es Milani o quién es o quién no es, porque me parece que lo más criticable de él es su enriquecimiento ilícito, no otra cosa. Pero su pertenencia, que haya sido un hombre de inteligencia, ¿qué tiene que ver? En cualquier país del mundo, una persona que ha servido a su país en un servicio de inteligencia debe sentirse orgulloso de eso, porque ha servido, porque es una tarea que es muy difícil, pero que además que es imprescindible para un Estado. La inteligencia es imprescindible para un Estado. Si un Estado sin inteligencia no tiene ni oídos ni ojos, está ciegas y sordo. Y este sentido de pertenencia es lo que nosotros tenemos que recuperar los argentinos, porque hay mucha gente, como decía recién Víctor, que no tiene ese sentido y que es un mutante que está ahí. Y esta charla que estamos teniendo, a mí me trae a memoria, que me quedó grabado, cuando va a asumir la presidencia del general Perón y se viste de militar. Y se sube al auto, si era militar. Se viste, hay una filmación que estaba viendo el otro día que es casera, que una persona la filmó. Sí, un vecino, yo la vi. Un vecino, y estamos hablando de esto y para mí siento orgullo, pero impresionante por este personaje. Pero ¿cómo no lo iba a hacer Víctor si la familia de Perón era el ejército? No tenía otra familia, era su familia. Y además tenía claro su sentido de pertenencia, más allá de si uno está de acuerdo con quién era Perón o quién no era Perón o con lo que hizo Perón. Vos viste la filmación con el orgullo que caminaba y la pasión, la pasión que ponía para hablar, la pasión que ponía para transmitir. Trataba de inculcar, trataba de ser lo más justo posible y trataba de que de la otra parte lo entiendan. Mira, yo conozco una anécdota al respecto y sé que Perón cuando fue presidente de la Nación,
2, 3 veces por semana se vestía de uniforme al mediodía y se iba a comer al regimiento de granaderos a caballo. Lógicamente comía con con quien era el coronel del regimiento de granaderos y los oficiales. Sentaban en una larga mesa, comían y se quedaba y hacía largas sobremesas. Entonces un día saliendo lo acompañaba el coronel hasta el automóvil que lo llevaba de vuelta a la casa de gobierno y le dice: general, dice, usted me está haciendo peronista a todos los muchachos. Y Perón lo abrazó, le pasó la mano por el hombro y le dijo: usted no lo es, no era Perón. Pero dice, con la expresión que tuvo, dice, la verdad que dice, no me podía sentir otra cosa que alegre de que viniera a comer esos mediodías con nosotros. Así que lo esperé, a partir de ese momento lo esperaba con ansia que volviera a comer con todos los muchachos. Pues en realidad, quien es militar, quien es policía, quien pertenece a un servicio de inteligencia, quien pertenece al Estado, quien es funcionario del Estado, son instituciones. Debe sentirse orgulloso de eso, de prestarle servicio al Estado. En esta época loca donde vivimos, donde todo tiene condicionamiento, si fue de tal año a tal año, si fue... Yo voy a comentar algo que no lo quiero dejar pasar, porque no lo voy a dejar pasar. Yo soy periodista y hay algo que lo tengo acá y me molestó muchísimo. Cuando la Presidente saca tarjeta roja a esto, aquello, al otro, y saca tarjeta roja a un periodista que sabía, porque en Clarín estaba el día anterior que pasó lo que pasó entre barras, ¿por qué no lo denunció? Lo estaba diciendo abiertamente, lo dijo en un diario, y aparentemente lo que veo es que no tenemos un ministro de seguridad, no tenemos un secretario de seguridad, no existe. Porque bueno, a un periodista, el periodista, ¿qué puede hacer? Simplemente exponer su caso, pero después tiene que actuar el secretario de seguridad, tiene que actuar, y nos trata como si fuéramos todos bobos. Y para colmo sale este ministro de seguridad en un acto político, tratando de ensuciar a otro candidato, diciendo: en Tigre está todo el narcotráfico. Bueno, él como secretario, yo que los vaya a buscar. Tendría que ocuparse él, sí. Ayer la presidenta estuvo media hora tratando de justificarse, ¿no? Y haciendo campaña, porque el resto de los partidos políticos no tienen media hora de televisión en cadena nacional para hacer campaña, cosa que me molestó bastante. Pero además, entre las cosas que dijo algo que me impactó, porque precisamente era como si se lo estuviera diciendo ella misma, ¿no? Reprochándose ella misma, cuando dijo que al final lo único que quieren es enfrentarnos entre sociedad civil y sociedad militar. Y en los últimos 10 años, todo lo que ha hecho el gobierno ha sido dividir a la sociedad entre sociedad civil y sociedad militar. Y nación y ciudad. Y nación y ciudad. Y nación y ciudad también. Ojo que es muy grave. Lo que pasa que no hemos tenido una reunión, digamos, me refiero porque yo soy un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires y me consta, trabajo como responsable en la legislatura porteña y jamás ha atendido a Macri o a la vicejefa, inclusive siempre va un subalterno, no va, la presidenta no atiende, o sea, es como que, bueno, yo pienso que la realidad sería que remangarse y trabajar mancomunadamente todo los eso, dos. Sí, todo eso tiene una misma fuente, ¿no? Que pasa por servir o servirse. Yo creo que la política nos tendría que estar presentando candidatos a servir por doquier, por todos lados, y no candidatos a servirse, porque en definitiva por ahí pasa. Qué buena definición esa. Y mientras nosotros estamos con ese tipo de problemas que son, para mí, en la escala de consideraciones tienen que ser de los menos considerados, nos estamos perdiendo la obra magnífica que sigue haciendo desde que fue nombrado nuestro Papa en Brasil, porque nos estamos, en vez de estar participando y sintiendo el orgullo de que es argentino como nosotros, de que predica con el ejemplo, porque cosa que no es poco, ¿no? Cosa que no es poco,
que no se llena de pompa y circunstancia para Que hacer viene para a su relación lo que cometido, mencionaba hace un rato, que claro, eso lo aprendimos desde la que lo familia, aprendimos desde la los familia, ejemplos. los ejemplos. Bueno, yo creo que a nosotros siempre nos han ayudado de arriba, nos siguen ayudando, pero en esta oportunidad vamos a tener que poner un poquito el hombro también. A mí lo que me llamó la atención, a acotación de lo que está diciendo lo del tema del Papa, que hubo 2 o 3 manifestaciones que quisieron enturbiar y realmente no han podido. No han podido. No han podido, inclusive hasta chicas que salieron con los senos al aire, en fin, con otras cosas, otro tipo de manifestaciones, pero no han podido porque no han tenido espacio. No han tenido espacio, no les dieron trascendencia, que tuvieron que largar, y él dice porque se quedaron como solitarias. Eso me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención. Y la juventud que hace 2 años atrás no existía esto. No, es que es difícil enfrentar ese tipo de actitudes como la que tiene el Papa. Yo diría que es imposible. Imposible. Si termina uno autoavergonzándose porque se da cuenta lo bajito que está apuntando. Cuando la propuesta es una propuesta simple, es una propuesta superadora, en un país, nuestro país, donde todos tendríamos que poder ser. Hubo una época que esto fue así, todos mis compañeros de primaria fueron en la vida lo que quisieron ser. Uno quería ser mecánico de automóviles, fue un excelente mecánico de automóviles. Todos absolutamente fuimos lo que quisimos. Es decir, en la Argentina, que la vemos en algunos viejos edificios todavía manifestarse en esta ciudad. La Argentina que, como hoy hablaba, traía al mejor ingeniero en riegos para poder hacer las obras de canalización del Río Negro, o al mejor ingeniero militar para hacer la base naval de Puerto Belgrano. Esa Argentina que supimos tener está al alcance de la mano. Simplemente tenemos que ponernos de acuerdo en qué queremos. O si quiere, respondámonos también a la otra pregunta: ¿quiénes somos y qué queremos? Hay lugar para todos. De todas maneras, creo que que esto es una tarea difícil porque la conducción política que hoy rige los destinos de la Argentina, y cuando hablo de la dirigencia política hablo también de la oposición, ¿no? Está tan en la cosa pequeña, tan distraído en la cosa chica, que realmente no ve lo grande de todo esto que estamos hablando. Y además hay una enorme crisis moral. La Argentina tiene una enorme crisis moral, sobre todo en su dirigencia, no tanto en algunos ámbitos de la sociedad, sino en su dirigencia. Y esto va a ser lo difícil de superar, porque tenemos todo para ser una gran nación. Lamentablemente lo hemos desaprovechado, no hemos sabido darnos una clase dirigente capaz Vamos para atrás. de hacer de este país lo que debe ser, porque ha sido dotado por la naturaleza, por Dios, de grandes riquezas que están ahí y que nosotros no hemos sabido direccionar, no hemos sabido trabajar en nuestro favor para hacer de este un gran país. Como dije en algún momento, me avergüenza. Sí. Los cambios están para mal. Algo que también quiero decir, lo que pasó el domingo, yo no puedo entender, y además lo hemos hablado acá en un programa, que no podíamos entender cómo una fuerza de seguridad está desarmada. Estaba desarmada la policía, por eso no actuó con las barras bravas el otro día, que eran 150 a los tiros. La policía estaba desarmada. ¿Te das cuenta qué locura? 150 personas armadas tiroteándose, la policía no puede actuar. Trajimos a este programa al doctor Lugones, sí, que vaticinó hace meses. Vaticinó hace meses lo que iba a pensar. El doctor Lugones está en una asociación civil que se llama Fútbol en Paz, que lo tuvimos en el programa, y ayer presentó una querella penal contra Berni en la comisaría 42 y directamente en la fiscalía por este tema. Porque no supieron actuar porque sus fuerzas estaban desarmadas. Sí, después Berni. Y probablemente estuvieran desarmadas, no conozco la causa profunda, pero probablemente estuvieran desarmadas porque hemos perdido hasta el idioma. Represión es una mala palabra. Uh-huh. Yo no sabía que era una mala palabra, pero no nos han estado enseñando. Sí, de tal manera que en estos momentos, ¿cómo le va a poner un arma a un represor? Porque el policía es represor.
viste uniforme. No, es ridículo. En Argentina, en En otro país no. Argentina. No, Realmente es Ah, ridículo. ¿país serio no? Es ridículo. Está dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación que en todo acto público la policía vaya desarmada. Una verdadera locura. Y no ocurrió algo más grave, porque, como decía recién Miguel, Dios es argentino. Porque hubo Sí, más sí, de sí. 100 disparos, 150 disparos aproximadamente. Todavía no terminaron de contarlo, porque no se sabe Y exactamente. no se sabe cuántos heridos hubo porque muchos se fueron en auto. Bueno, se nos fue el tiempo, terminó el programa. Quería decirles que ayer cumplimos un año. Nuestro canal cumplió un año en el aire, un verdadero esfuerzo de Suaje Pinto, que es el responsable de este canal. Un verdadero esfuerzo, yo diría, titánico, que hace que estemos en el aire hace 365 días. Bueno, fue todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, y solo si Dios quiere, en este canal, donde toda la verdad está primero siempre.